Como es de costumbre en nuestras reuniones, voy a dar inicio a la exposición de la palabra del Señor con una pregunta. ¿Qué hace usted cuando llega a casa y la comida no está lista? Creo que esta pregunta es para los hombres. ¿Qué hace usted cuando llega a casa y la comida no está lista? Hay otra pregunta. No nos podemos quedar con una sola pregunta dirigida a los hombres. ¿Qué hace usted cuando después de un día de trabajo difícil, la familia hambrienta demanda de comer? Esta pregunta es para las hermanas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Jóvenes, una para ustedes. ¿Qué hacen cuando papá y mamá les piden que ayuden con los quehaceres de la casa? ¿Qué hacen? Creo que todos los que estamos presentes en este lugar, y aún aquellos que nos estén escuchando por medio de la transmisión, podemos responder de diferentes maneras a diferentes situaciones. Algunos de nosotros podemos responder quejándonos. ¿Cómo respondemos? Quejándonos. Pero no solamente nos quejamos, sino que vamos más allá y reclamamos, exigimos derechos. Otros, puede ser que respondamos a estas situaciones que experimentamos, y déjenme decirles que diariamente estamos expuestos a situaciones que nos pueden llevar a quejarnos o a reclamar. Y puede ser que nosotros seamos de aquellos que digamos, pues yo busco una solución inmediata. Si la comida no está lista, yo agarro el sartén, quiebro dos huevitos, los hago estrellados y ya, asunto resuelto. Aquí no muere nadie. Puede ser que usted sea de aquellos que frente a situaciones difíciles, más difíciles que el hecho de que la comida no esté lista en casa o que nos pidan colaborar con los quehaceres del hogar, puede ser que nosotros seamos de aquellos que frente a una situación difícil, en lugar de quejarnos, en lugar de hacer reclamos, seamos de los que doblan rodillas. ¿Qué hacemos? Doblamos rodillas delante del Señor para traer delante de Él nuestra queja. El título de lo que quiero compartir con ustedes es el siguiente: entre quejas y reclamos. Entre quejas y reclamos. Y permítame explicarle por qué le he dado este título a lo que quiero compartir con ustedes en esta noche. Y la razón por la que lo he llamado entre quejas y reclamos es porque nosotros los seres humanos, ¿cuántos seres humanos hay aquí? Levante su mano. Si usted no la levanta, usted es marciano. Y avíseme, porque ahorita lo llevo a la capital de los Estados Unidos para hacer plata con usted. Pero nosotros los seres humanos, ante las dificultades, tenemos la tendencia, o sea, el hábito. Y en algunos de nosotros esto está tan enraigado que lo hacemos de una manera tan natural que ni siquiera nos damos cuenta que nos estamos quejando. Esa es nuestra tendencia. La tendencia es una tendencia a quejarnos. ¿Cuál es la tendencia? La tendencia a quejarnos. Tenemos una tendencia a reclamar o, escuche bien, a buscar culpables. Siempre le estamos echando la culpa a alguien.
porque las cosas no salgan bien, porque las cosas no salgan como nosotros queremos que deberían de salir. Queremos y creemos. Esto fue precisamente lo que sucedió con el pueblo de Israel cuando llegaron a Refidim y no encontraron agua. ¿Qué no encontraron? Agua. Después de haber sido liberados de la esclavitud de Egipto y haber experimentado el poder de Dios en diversas ocasiones, una nueva prueba. Y si usted está escribiendo, si usted está tomando nota, escriba en letras grandes: prueba. Una nueva prueba en el desierto sacó a relucir la insatisfacción del pueblo a través de las quejas. Es que no hay otra manera de expresar que estamos insatisfechos, que estamos descontentos, que estamos desconformes, si no es a través de las quejas. Y esto ellos lo hacen en lugar de clamar al Señor. Fíjese bien, en lugar de clamar a Dios, ellos se quejan, pudiendo, teniendo la libertad. ¿Teniendo qué? La libertad. ¿Teniendo qué? La libertad de clamar al Señor. Ellos se volcaron en quejas y reclamos. Dios nos libre de ser de esos que en lugar de clamar a Dios, teniendo la libertad, que tenemos libertad de levantar nuestra voz a Dios, nos volquemos en quejas y reclamos. Yo di unos ejemplos bien sencillitos, pero es que son parte de la vida hogareña, son parte de nuestros hogares que nos llevan, mis hermanos, a quejarnos y a reclamar. Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender de ese episodio que encontramos en Éxodo capítulo 17? Éxodo 17. Ahora su Biblia en el Antiguo Testamento, por favor, en Éxodo capítulo 17. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué podemos aprender de Éxodo 17? De los versículos del 1 al 7. ¿Cómo deberíamos reaccionar cuando enfrentamos dificultades en nuestra vida? ¿Cómo debo de reaccionar yo cuando enfrento dificultades en la vida? Bueno, Éxodo nos da la respuesta. Así que vamos sin demora a la lectura de la palabra de Dios. En Éxodo 17, versos del 1 al 7, leo en este momento los versículos el 1 y el 2. Por orden del Señor, orden de Dios, por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y anduvo de un lugar a otro. Cuando el Señor da la orden, cuando Dios da la orden, el pueblo marcha. Mi hermano, mi hermana, cuando Dios da la orden, usted y yo tenemos que marchar. ¿Qué tenemos que hacer? Marchar. Como dicen por ahí, ándale, ándale. Hurry, hurry. Finalmente acamparon en Refidim. ¿Dónde acamparon? En Refidim. ¿Dónde acamparon? Pero allí no había agua para que el pueblo bebiera. ¿Qué no había? Agua. Y hacía calor, porque andaba en el desierto. Y cuando hace calor, y usted está trabajando afuera, y usted desea un trago de agua, y no hay agua, ¿cómo se pone usted? No me diga que usted se pone a cantar. Si usted lo hace, déjeme decirle que usted es uno de los pocos. Y le damos gracias a Dios por ese buen ejemplo. No hay agua. Verso 2. Así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés. Ay, ay, ay. O sea que ya lo habían hecho. Y lo hemos estado viendo por los últimos domingos en la noche. Que el pueblo
tenía ese hábito, ese mal hábito de quejarse. ¿Cuál era el mal hábito? Quejarse. Espero que aquí nadie tenga ese mal hábito. Jóvenes, adultos, porque tampoco podemos quedarnos fuera del cuadro. Esto es con todos. Si el mensaje de esta noche tiene nombre, es el mío. Y el suyo también. El de todos. Así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés. Danos agua para beber, reclamaron. No creo que lo hayan dicho así como yo lo dije. Creo que lo dijeron un poco más exagerado. Porque dice ahí que están reclamando. ¿Qué están haciendo? Reclamando. ¡Cállense!, respondió Moisés. Y creo que Moisés les contestó casi que en el mismo tono de voz con la que ellos están haciendo el reclamo. ¿Por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Nuestra primera lección de esta noche: cuidado con la trampa de culpar a otros. Cuidado con la trampa de culpar a otros. ¿Cuál es la lección? Que tengamos cuidado con caer en la trampa de buscar culpables. El pueblo de Israel llega a Refidim, un lugar donde no había agua, y su reacción fue quejarse y reclamar a Moisés. La falta de agua se convirtió en una excusa para dirigir su frustración y enojo hacia el líder que Dios había puesto para guiarlos. Dijeron: danos agua para beber. Ahí en el verso 2. En lugar de buscar al Señor en oración, ellos permitieron que el miedo y la incomodidad nublaran su confianza en Dios. ¿Cuántas veces, mis amados hermanos, cuántas veces en nuestras dificultades, en medio de la presión, en medio de la insatisfacción, permitimos que la queja domine nuestra actitud en lugar de acudir a Dios en busca de ayuda? Honestamente creo que se nos acaban los dedos de las manos contando cuántas veces es que nosotros nos quejamos en un solo día. Yo escuchaba a alguien quejarse de alguien que se estaba quejando. ¡Qué fenómeno! Somos así. Y somos tan especiales y tan expertos en quejarnos que disfrazamos nuestras quejas. Y ponemos pretextos para quejarnos. Y decimos: no, si yo no me estoy quejando. Creo que es más fácil aceptar cuando nos estamos quejando que negarlo. Es fácil, mis amados hermanos, caer en la trampa de culpar a otros o a Dios mismo. No lo hizo Adán en el huerto del Edén. La mujer que me distes. Fíjense bien lo que está haciendo Adán, culpando a Dios. Y no podemos negar que somos hijos de Adán. Y muchos recurrimos a ese método para quitarnos la responsabilidad de encima. Y lo hacemos con rapidez. Vamos rápido y le echamos la culpa a todos, menos a nosotros.
especialmente si estamos atravesando por un problema serio que hemos causado nosotros mismos. Entonces, podemos aprender del pueblo de Israel, mis amados hermanos, que es fácil caer en la trampa de culpar a otros. Pidámosle al Señor que nos dé sabiduría para evitar caer en esa trampa. En esos momentos debemos de recordar. ¿Qué debemos de hacer? Recordarlo. En esos momentos es importantísimo. ¿Cómo es? Importantísimo. Es importantísimo que recordemos que Dios es soberano y está presente en medio de la dificultad. ¿Qué es lo que debemos de recordar? Que Dios está en control. Dios está en control. Mire mi hermano, mire mi hermana, cualquiera sea la situación que usted esté atravesando, sea una situación matrimonial, familiar, una situación en el trabajo, una situación en la escuela, jóvenes, una situación en la iglesia, dentro de la familia de la fe, porque se levantan fenómenos. Porque el enemigo de la iglesia no descansa y él trabaja arduamente para paralizar, para tratar de detener la obra de Dios, aunque no puede. ¿Los oigo? No puede. Pero nosotros, mis amados hermanos, debemos de recordar que Dios es soberano, Él está en control. Lo que estés viviendo, Dios está en control, incluso cuando parece que estamos en medio de un desierto sin recursos. No hay agua, dijeron aquellos, y a veces nos parece que la situación por medio de la cual nosotros estamos pasando, no hay agua. Cuando lo único que nosotros tenemos que hacer para encontrar el agua de vida es abrir este libro. Es lo único. Jóvenes, ábranlo. ¿Qué hay que hacer? Abrir la Biblia. Pero no se conforme con abrir la Biblia, porque no es amuleto. Hay que leerla. ¿Qué hay que hacer? Hay que leerla. Orando que el Señor, a través de su Espíritu Santo que mora en nosotros los creyentes, nos dé la capacidad de entenderla para poder aplicarla en nuestra vida y de esa manera evitar caer en la trampa de la queja. Este episodio de quejas aquí en Éxodo 17, versos 1 y 2 nos lleva al siguiente punto. Cuando las cosas empeoran, a veces nos encontramos clamando, ya no en quejas, sino en desesperación. Lea conmigo los versos 3 y 4. Ponga sus ojos, por favor, en la lectura de la palabra de Dios. Pero ellos, atormentados por la sed era tremenda, siguieron discutiendo con Moisés. ¿Qué hacían? Discutían. Este es un fenómeno que no es extraño en la vida matrimonial. Discutir. La pareja discute. Este es un fenómeno que no es extraño en el trabajo. Se discute con los compañeros de trabajo, con los subordinados, aún con algunos supervisores, si no te das tu lugar. Este es un fenómeno que no es ajeno a la vida de iglesia. Sí, mis hermanos, hay que aceptar la realidad, porque la iglesia, el cuerpo de Cristo, está compuesto por hombres y mujeres pecadores. ¿Qué somos? Pecadores, somos imperfectos. Estamos en proceso de perfección, pero ese proceso no concluye hasta que Cristo nos lleve con Él.
Mientras tanto, el alfarero está dándonos forma. ¿Qué está haciendo? Dándonos forma. Dios nos está dando forma constantemente. Y ellos, estamos leyendo ahí en el verso 3, están discutiendo con Moisés: ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales? ¿No suena algo familiar esas clases de preguntas? La esposa al esposo, el esposo a la esposa, los hijos a los padres: ¿y por qué hiciste esto? ¿Y por qué lo hiciste de esa manera? En el trabajo somos iguales. Es que si lo hubieras hecho así, hubiera quedado mejor. Y quedó bien, ¿eh? Pero si lo hubiera hecho como yo quiero, queda mejor. Y ya en la iglesia ni se diga. Los cantos no me gustaron, los signos que se entonaron no me gustaron, la prédica no estuvo buena, y nos volvemos expertos en quejarnos. No me gusta cómo se están haciendo las cosas en la iglesia, y dale con el disco que ya está rayado. Verso 4. Las preguntas se parecen bastante. Tratando de buscar un culpable. Eso es lo que el pueblo de Israel está haciendo con las preguntas que leemos en el verso 3. Están echándole la culpa a Moisés. Verso 4. Entonces Moisés clamó al Señor. ¿Qué hace Moisés? Clama al Señor. Entonces Moisés clamó al Señor. Habló con Dios. ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué hizo Moisés? Habló con Dios. Clamó al Señor. ¿Qué hago con este pueblo? Están a punto de apedrarme. ¿Me van a matar? Nuestra segunda lección. Clamemos a Dios en fe. Clamemos a Dios en fe. ¿Cuál es nuestra segunda lección? Clamemos a Dios en fe. El pueblo, atormentado por la fe, sigue discutiendo con Moisés y preguntándole: ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales? La situación había llegado a tal punto que Moisés temía por su vida. Tenía miedo. Y desesperado clamó al Señor pidiendo dirección y protección. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Está pidiendo dirección. ¿Qué está haciendo? Pidiendo dirección. Y él pide protección a Dios. Están a punto de matarme. Moisés está consciente de que el pueblo estaba a punto de apedrearlo. La desesperación, mis amados hermanos y hermanas, puede llevarnos a cuestionar los planes de Dios y a enfocarnos únicamente en nuestras necesidades inmediatas. Cuando estamos desesperados, cuando no entendemos lo que está pasando, cuando nos sentimos asfixiados, entonces cuestionamos los planes de Dios. Y algunos ni siquiera lo cuestionamos, simple y sencillamente abandonamos a Dios. Le damos la espalda a Dios. Cerramos la Biblia. Dejamos de orar y dejamos de congregarnos porque no entendemos los planes de Dios. Y entonces nos enfocamos en el yo. Nos enfocamos en el yo. ¿En quién nos enfocamos? En el yo. Y cada uno quiere ver por su propia necesidad. Sin embargo, como Moisés, cuando estamos en el límite de nuestras fuerzas, debemos clamar a Dios. ¿Qué debemos de hacer? Clamar a Dios. Usted se siente que está llegando al límite de su fuerza, que usted no puede más en la situación que está viviendo.
Usted se siente que no puede más con su esposo, usted se siente que no puede más con su esposa, usted se siente que no puede más con sus hijos. Jóvenes, ustedes se sienten que no pueden más con sus padres. Usted se siente que no puede más en el trabajo. Usted se siente que no puede más con la vida de iglesia. Es tiempo de clamar a Dios. ¿De qué es tiempo? De clamar a Dios. Es tiempo, mis amados hermanos, de doblar rodillas y hablar con Dios. No solo para que nos provea, sino para que nos guíe y nos fortalezca. ¿Los oigo? Nuestro clamor debe de ser un acto de fe, reconociendo que solo Dios tiene el poder para darnos lo que necesitamos. Este clamor desesperado nos lleva a nuestro tercer punto. Dios no solo escucha, sino que también actúa y se presenta de manera poderosa. Éxodo 17, versos del 5 al 7. Síganme la lectura de la palabra de Dios. El Señor le dijo a Moisés, ¿quién está hablando? Dios. ¿Quién está hablando? Pasa por delante del pueblo. Pero si me quieren apedrear, pasa por delante del pueblo, no tengas miedo. Eso es lo que Dios le está diciendo a Moisés. No tengas miedo. Toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a alguno de los ancianos de Israel para que te acompañen. ¿Se acuerdan del mensaje de esta mañana? Llama a algunos que quieran estar contigo. Llama a algunos que quieran caminar contigo. Llama a algunos que quieran pegarse a ti, que quieran unirse contigo. Yo me pararé frente a ti sobre la roca en el monte Sinaí. Golpea la roca y saldrá agua a chorros. No es asunto que va a salir un chorrito, Cuando yo estaba pequeño, mi papá, para ponernos a dormir, entonaba unas canciones, y había una de ellas que decía así: ahí en la fuente había un chorrito, se hacía grandote, se hacía chiquito. No, mi hermano, este no es el canto del chorrito. Fíjense bien lo que estamos leyendo. Vas a golpear la roca y va a brotar agua abundante. ¿De qué manera iba a brotar agua? Abundantemente. Entonces, estoy leyendo en el verso 6, el pueblo podrá beber. No es que unos cuantos iban a beber. El pueblo, 6 millones de personas iban a poder beber de esa roca. Entonces, el pueblo podrá beber, así que Moisés golpeó la roca como se le indicó, y el agua brotó a chorros a la vista de todos los ancianos. Entonces Moisés llamó a aquel lugar Masá, que significa prueba, y Meriba, que significa discusión, porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor diciendo: ¿está o no el Señor aquí con nosotros? Nuestra tercera lección, mis amados hermanos, nuestra tercera lección es que Dios está siempre presente en la dificultad. Dios está siempre presente en la dificultad. Dios respondió a la desesperación de Moisés con una instrucción clara. ¿Cómo respondió Dios? Con una instrucción clara. Dios no le da a Moisés una instrucción a medias, ni una instrucción medio vaga. No, Dios le da a Moisés una instrucción clara. Le dijo que tomara su vara, la misma vara con la que él había golpeado el Nilo, y que delante de los ancianos de Israel golpeara la roca. Dios le prometió a Moisés. ¿Qué hizo Dios? Le prometió
le hizo una promesa. Dios prometió que Él estaría presente sobre la roca y que de ella saldría agua para el pueblo. Escucha bien la promesa. Yo me pararé frente a ti sobre la roca. Yo voy a estar ahí. Tú no vas a estar solo. Yo voy a estar contigo. Qué hermosa promesa. Y más hermoso saber que esa promesa está vigente para cada uno de nosotros en el día de hoy. Dios está con nosotros. Y así fue. Dios proveyó agua en medio del desierto, demostrando una vez más su fidelidad y poder. Dios se presenta en nuestras circunstancias más duras. Si está tomando nota, escriba esto. Dios se presenta en nuestras circunstancias más duras. Ahí está. Te estás quejando, estás gritando, estás llorando, estás desesperado, estás inconsolable. Dios está presente en la situación más dura por la que estés viviendo. Él está presente y es capaz de convertir nuestras rocas de imposibilidades en fuentes de provisión. Lo que necesitamos no es quejarnos. Lo que necesitamos no es quejarnos. No caigamos en esa trampa, sino confiar en que Él se manifestará. Aunque nuestras circunstancias nos desafíen, ¿qué hacen las circunstancias? Nos desafían. Dios siempre tiene un plan para darnos lo que necesitamos en su tiempo. Escúcheme bien, no estoy diciendo que Dios tiene un plan para darnos lo que queremos. Estoy diciendo que Dios tiene un plan para darnos lo que necesitamos en su tiempo, en el tiempo de Él. Cuando Él lo considere conveniente, cuando Él lo considere necesario. Este pasaje, mis amados hermanos, en Éxodo 17, versos del 1 al 7, apunta a una verdad más profunda. Jesús es nuestra roca. ¿Quién es Jesús? Nuestra roca. ¿Quién es Jesús? El que fue golpeado para que de Él brotara la fuente de agua viva que es la salvación. En lugar de quejarnos o resistirnos a Dios, estamos llamados a acudir a Cristo. ¿A qué estamos llamados? A acudir a Cristo. ¿A qué estamos llamados? Quien murió en la cruz y resucitó para ofrecernos vida eterna. Si aún usted no ha puesto su confianza en Jesucristo, hoy es el día de confiar en Él como su Salvador. Él es quien satisface nuestra sed espiritual y nos da una nueva vida. ¿Qué hace Jesús? Satisface. ¿Qué hace Jesús? Satisface nuestra sed espiritual. Si en este momento has estado viviendo entre quejas y desesperación, Dios te llama a arrepentirte de esa actitud. Él quiere que pongas tu confianza en Jesús, la roca de salvación, quien es el único capaz de saciar tu sed espiritual. Entrégale tu vida hoy y confía en su poder para cambiar tu corazón y tu situación. Como creyentes, como aquellos que hemos confiado en Jesucristo como el medio de salvación para nuestra alma, este es un llamado a rendir nuestras quejas y reclamos ante Él. Debemos dejar de poner a prueba su fidelidad y en su lugar confiar plenamente en su provisión y dirección. Hoy, escuche bien, hoy es el momento de renovar nuestro compromiso con Él, sabiendo que Él está presente y que su plan para nosotros es siempre bueno. ¿Cómo es el plan de Dios? Siempre bueno. ¿Cómo es el plan de Dios? Quiero que se lleven lo siguiente, mis amados hermanos y hermanas. El pasaje de Éxodo 17, versos del 1 al 7, nos enseña que ante las dificultades, nuestra primera reacción no debería ser la queja o el reclamo, sino la fe. Dios está presente.
Dios está presente. Dios está presente en nuestras circunstancias, aunque parezcan desafiantes, y siempre está dispuesto a proveer lo que necesitamos. Así como el pueblo de Israel vio el agua brotar de la roca, nosotros también podemos experimentar la provisión de Dios cuando confiamos en Él. Aprendamos entonces a depender de Él y no de nuestras propias fuerzas. Maranata, ven Señor Jesús. Quiero invitarle en este momento, mi amado hermano y hermana, a cerrar los ojos. Vamos a tener un momento de oración.